Buenas tardes, desde la Biblioteca de las Cruces, Biblioteca El Tao y las Cruces le da la bienvenida una vez más con la entrevista en este caso, a un gran pintor chileno, residente en la comuna de Cartagena, que publicó hace muy poco este libro que se llama Hugo Jorquera, eh, El mundo del pintor, que es lo que nos va a llevar hoy día a conversar un poco con este gran pintor. Y por supuesto, en este caso, escritor de su propia, un poco una autobiografía. ¿Ya? Buenas tardes, don Hugo. Un placer tenerlo en la biblioteca del Tao y las Cruces, en este caso, la Biblioteca de las Cruces. Muchas gracias. Para mí también es motivo de alegría estar aquí con ustedes y compartir unos momentos. Sí, sí. Gracias, gracias. Mire, en la invitación que nosotros hicimos, dice Biblioteca El Tao Las Cruces de la Comuna del Tao, invitan a la presentación del libro El mundo del pintor de Hugo Jorquera, artista visual, vecino residente en Cartagena, y esto también es un acto de adhesión a su postulación al Premio Nacional de las Artes Plásticas del 2023 que otorga el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Eso es un poco lo que nosotros queremos adherir como biblioteca, como comuna. Tenemos ahí algo que un rato más lo vamos a entregar, que tiene que ver con un apoyo de nuestro alcalde, digamos, con su postulación, al cual estamos, vuelvo a decir, muy orgullosos. Este premio Arte 2023 para el artista del litoral. Así se llama una página Facebook que está siendo construida, digamos, que ya existe, digamos, donde pueden ir adhiriendo distintas agrupaciones o personas, artistas de los diferentes ámbitos. ¿Ya? Bueno, quiero partir felicitándolo por este hermoso trabajo, hermoso todo, la fotografía, la presentación, eh, que hace don Jaime Espinosa Araya, es rector de la UNCE donde usted trabajó, ¿cierto? Y porque usted, además de pintor, que ya es académico de arte, me gustaría un poco que nos contara esta dualidad, esto de ser a la vez pintor, un pintor excepcional, digamos, nominado este año al Premio Nacional, pero además también con esa riqueza, con esa de poder entregar educación también artística. Cuéntenos un poco. Bueno, primero que nada querría decir algo que es una realidad que nunca evado. Al contrario, siento que esto constituye una parte vital de mi experiencia. Tengo 83 años y nací en la calle Conferencia, cerca de la Estación Central, en Santiago. Y tuve que vivir allí hasta los 28 años. Por lo tanto, conocí una calle que tenía un encanto especial para mis ojos de niño. Jugaba, había muchos otros niños. Y en general podía decirse que era un ambiente de cierta pobreza. Las casas eran sencillas, se vivía pobremente. Por lo tanto, explico esto porque nunca he tenido problemas para reconocer ni he usado eufemismos para significar cómo vivía. Vivía con mi padre estuvo mucho tiempo ausente y mi madre fue tomando el peso de la casa y las hambres que pasábamos
Lo hacíamos porque teníamos la conciencia un poquito, como niño, un poquito no tan precisa, de que los pobres vivíamos así y de que en las casas pobres se comía poco. Esa es mi experiencia primera de vida. Por lo tanto, cuando fui creciendo, les puedo asegurar de que yo no sabía en esos años de que los cumpleaños se celebraban, porque no tuve nunca existencia de que eso pudiera ser para mí algo. Entonces lo escuchaba, pero a mí no me era aplicable, porque en mi casa no se celebraba algo. Algo que parece ahora tan pueril, un cumpleaños más. Pero eso muestra, a mi juicio, de que habían cosas como los cumpleaños y las mismas navidades que pasaban como por fuera de la casa, pero adentro no se sentían. Anecdóticamente, cuando me gané mi primer sueldo como profesor, que aún no me titulaba, compré un pato para celebrar con mi familia la Pascua. Y fue el único pato que se recuerda en la historia de mi familia que nos comimos en alguna oportunidad como esa. Y entré a estudiar, habiendo realizado el liceo, la educación secundaria de ese tiempo, con todas las dificultades a un buen liceo fiscal que existía en el barrio, Liceo Darío Salas, que era uno de los liceos renovados de la educación chilena. Entonces, para mí, salir del barrio este, que lo amaba, ¿no? Porque ahí estaban todos los cientos de muchachos truanes y de todos tipos, pillos. Algunos después se graduaron de cogoteros ahí en el barrio. Para todo el que transitara en la noche muy tarde, debía ir precavido, porque algo tenía que dejar como óvulo impuesto al pasar por la cuadra. Entonces todo este mundo de un barrio pobre, sin embargo tenía para mí un gran sentido. Todos nos conocíamos. En la noche sentía los rumores de alguien que era aficionado a, a tocar este instrumento que La armónica. la armónica. Y sentir en las noches que sonaba esa armónica con un tono melancólico, tocando melodías que a mí me eran extrañas, nunca lo pude olvidar. Entonces eran esos momentos de la noche en que yo despierto, creía sentir el rumor del barrio, el verdadero rumor, la noche. De tal modo que cuando entré al liceo se me abrió un mundo, diría yo, ignorado y también muy impregnante en mi curiosidad y en mi deseo de aprender. Aprendí a amar los libros de ciencias porque me atraían los seres pequeños, las hormigas y cómo trabajaban, cómo se organizaban y cómo eran tan perfectas ellas en su organización y solidaridad social que tenían. Entonces todo me fue encantando, de tal modo que le tomé un cierto gusto a los estudios. Y cuando terminé esos estudios, decidí razonablemente que lo que debía estudiar era pedagogía en artes, pues ya me gustaba el arte, dibujar, pintar, pero al estudiar pedagogía hacía como una buena síntesis entre darme la posibilidad de expresión con el arte y de tener un cartoncito que podía ayudar a mi familia económicamente. Ahí nace su vocación, digamos, primero de pintor, por supuesto, pero también de pedagogo, de Sí, sí, enseñar. exactamente, Claro, por eso lo recordé cuando usted de lo dijo. enseñar. Oiga, ¿y dónde fueron esos primeros pasos como pedagogo, como profesor, como maestro? Mire, eso fue una experiencia que nunca olvidé porque
Yo iba en tercero de la carrera y alguien contó por ahí, ni siquiera a mí directamente, pero supe que en Melipilla pedían un profesor de artes plásticas que fuese a reemplazar a una profesora que por 6 meses debía ausentarse. Y entonces tomé una micro a Melipilla y me presenté así. Muchacho, debo haber tenido 17 años, y me encontré con un ser muy bondadoso. Tenía hasta un nombre bello, la directora del liceo. ¿Ya? Se llamaba Aminta. Entonces cuando me dijo yo me llamo, así, me pareció algo bueno. Y tenía ella una actitud paternal que se expresó cuando me dijo, pero usted tan jovencito, quiere venir a trabajar a Melipilla, siendo usted de Santiago. Y además que las clases comienzan a las 8. Y podrá usted resistir eso de venir 3, 4 días a la semana a las 8 de la mañana. Y yo le expliqué a ella que yo necesitaba trabajar y ella me dijo, contará usted conmigo para todo lo que pueda hacer. Trate de ser un buen profesor en sus inicios y aquí el colegio le apreciará mucho. Así entonces comencé a trabajar y sentí que cuando en la mañana tomaba la micro en la estación central para ir a Melipilla, Y eso y como a no- las 6 de la mañana, yo creo. sí, era oscuro de noche, en invierno, y aterido de frío, como teníamos poco que comer, mi mamá me preparaba un tazón de ulpo, que es la harina con azúcar, eso, y que aseguraba de que a uno lo mantenía más o menos firme durante una mañana, por lo menos. Y así fue. Y cuando volvía muerto de hambre porque no almorzaba en el colegio y llegaba tarde. Y, y así se fue dando. Pero me di cuenta, sí, esencialmente, de que yo sentía una gran simpatía por esos muchachos y muchachas. O sea, de un principio le gustó inmediatamente la pedagogía, Sí, inmediatamente conectó con los alumnos. sí, conocerlos. Y como yo era tan próximo en edad a los alumnos de los cursos más altos, entonces hacíamos paseos y en la playa jugábamos fútbol y caíamos al suelo revolcándonos. Entonces como que de repente el profesor era uno más de Ya, ellos. ya. Entonces me tomaron mucho cariño y me invitaban a que yo me quedara los fines de semana con ellos, íbamos en carpa. Viví una experiencia entonces muy linda, muy noble y muy productiva, porque puse entonces todo lo que yo podía tener de talento al servicio de colaborar con su expresión propia. Entonces interpretaban obras y las pintábamos ahí en unos telones. Me integré perfectamente, Perfecto. para contento de la señora Mantina, que veía que este muchacho sencillo de Santiago sí podía ser un buen profesor. Oiga, y en ese instante usted, por supuesto, ya pintaba. ¿Y de ese tiempo o muy posterior son las pinturas estas que usted empieza a hacer de estas casas que en esos años habían estas casas, digamos, de pobres, digamos, mucha pobreza, eh, que había mucho en Santiago, que aquí hay unas pinturas preciosas en su libro, eh, que hay una como dicotomía, porque son hermosas, pero a la vez de algo tan mísero, digamos, como son las poblaciones callampa, y siempre con las banderas de Chile, ¿cierto? Porque deben haber sido tomas, me parece. Sí, yo tenía alrededor de 17 a 22 años. En esa época yo estaba en la universidad. Egresé como a los 22 años. Y ocurre de que me encontré ya estudiando en la universidad con que el mundo era más amplio que lo que yo lo imaginaba en el barrio. Y fui conociendo entonces lo que era la participación en grupos que discutían la sociedad misma.
y empezaba a nacer el germen de algo que después iba a cristalizar en tomar posiciones frente a la realidad, pero la realidad no filosófica, deletérea, que se construya a partir de valoraciones, no, la realidad de quien trabaja y de quien es explotado. Claro. La realidad de los que tienen mucho y de los que no teníamos nada, como mi familia. Entonces me fui escribiendo naturalmente, insensiblemente, como en un sector de mi país, de mi Chile, y de la gente con la que yo me sentí identificado. Gracias a eso pude hacerme de una suerte de militancia, pero militancia juvenil, todos los primeros años, sin participar formalmente en algún partido. Sin embargo, empecé a militar, entre comillas, con toda esta gente y jóvenes que sentíamos que venía un Chile especial y que eso necesitaba tener participación. Por lo tanto, hice algo inteligente. Fui el mejor alumno de mi generación en la universidad. Les cuento, Sí. para callado. Me gradué con un 6.38. Cuando pienso en que en ese tiempo no le di mucha importancia, cuando pienso que estuve como a 20 puntitos de ser summa cum laude, y ustedes estarían ahora viéndome como rector en este momento, porque era de clara inteligencia y un apasionado interés por estudiar y ayudar a mi familia. De manera tal que me gradué, y como fui tan buen alumno, el gobierno francés me becó para ir a París. Eso fue el año 68. Me fui contento, con poca ropa, porque París estaba en invierno, y conocí entonces un país distinto. Estaba en la revolución del 68. Llegó justo ahí, como Llegué meses después, ¿no? llegué 2 meses después, pero todavía superviví allí lo que había sido aquello. Sobre todo en una cierta atmósfera psicológica que había, que la gente temía la barricada, le traían malos recuerdos y todo eso. Pero para mí era entrar en un museo del cambio. París era como estar enfrentado hacia la expresión pura, fáctica y evidente de lo que era la justicia social. Entonces me sentí cómodo, fui un buen estudiante también en eso, hasta que en el 69 ya regresé a Chile. Regresé a Chile, y discúlpeme porque esto no lo puedo dejar mencionar, cuando estaba allá nació mi segundo hijo. Por lo tanto, cuando llegó el telegrama, nació este hijo, se llama Hugo, como yo. Me volví loco de alegría. Y un guatemalteco que compartíamos una pieza en París, cuando me ve, le digo, mira lo que dice este. Me agarra y se pone a danzar conmigo así en una cosa, un frenesí Claro. precioso, así. Y era guatemalteco, entonces era bullicioso y estentorio, qué sé yo. Y una viejita chica así, dominicana, que hacía de conserje, decía, pas de bruit, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, porque nunca había visto dos locos que alteraran tanto la tranquilidad de su edificio. Celebramos así. Y luego, no sé cómo, tenía yo alguna botella de pisco de recuerdo para acordarme de Chile. Nos tomamos la botella de pisco y me curé en favor de mi hijo. Me pegué una borrachera, digamos. Oiga, esos tiempos también tienen que haber sido tiempos de que fue a los museos de Europa, sobre todo de ahí mismo de Francia, estaba en París. Sí, Y ahí sí. conoció o sea, de primera mano lo que aquí había conocido por libros, digamos. Así es, sí. Por libro, mire usted que bien es dicho eso. Claro.
porque en la universidad estudiábamos historia del arte con un libro guía, los 5 años que estuve, con un libro guía de alguien que nunca imaginé que iba a conocer. Era Germain Bazin, un, un hombre que cuando llegué a París, él era conservador del Museo del Louvre. Mira. Y el Museo del Louvre tenía una pequeña escuelita que le llamaba École du Louvre, así le llamaban. Y me sugirió la persona que me orientaba en París como madrina, así que le asignaba, me sugirió que me inscribiera en la École du Louvre. Y fui porque vi que había algo que fuera de ver las pinturas, yo las podía conocer en su interioridad, en los laboratorios, ya adentro, ¿no? En un mundo sacrosanto al cual muy poca gente puede acceder. Entonces empecé a estudiar museología. Eso fue lo que estudié en Allá, esos museología. museología. Y la experiencia fue formidable, eso sí. ¿Y qué pintores se acuerda usted en ese momento, aparte del que ya me nombró, digamos, que le llamaron la atención en esas paredes, digamos, de ver los originales? Mire, la cosa más increíble la experimenté cuando me invitaron a pasar un mes en los laboratorios del Louvre. Ya. Ese Germain Bazin hizo ese ofrecimiento a 3 estudiantes que postularan a eso, y de un total de 120 eligieron después de una semana, eligieron a una muchacha norteamericana, a una muchacha marroquí y a un chileno, a mí. No sé por qué, no fue por mérito, fue así como saquemos aquí, salió el chileno por ahí gateando. Y me hicieron la invitación formal. Tiene usted la posibilidad de acceder a la laboratorio del Louvre, donde se hace todo el examen de las obras con radiaciones, rayos X y todo, toda la tecnología y ciencia que hay, muy desarrollada. Por supuesto, hacer eso suponía ir al Santo Santorum, Claro. al que no accede, no he conocido nunca a alguien que haya accedido así. Hay muchos científicos que trabajan allí, pero yo no conocí nunca a nadie. Conocí a la señorita esa norteamericana y a la muchacha marroquí. Los 3 llegábamos con una tarjeta que nos dieron, bajaba un ascensor blindado, un guardia nos miraba por la mirilla, poníamos nosotros la tarjeta así, ahí la abrían. Y adentro descubríamos que bajaba con una metralleta. Ah, ya. Entonces, así es de Así de importantes exclusivo. eran los lugares. El lugar, Claro. digamos, las pinturas que habían ahí, las esculturas, tienen que haber sido de un valor incalculable. Sí, todo. Y es muy increíble ver de repente un Picasso pequeño que está ahí como puesto en el suelo porque lo están investigando. Entonces, como que podía tomar yo el cuadro y decir, ¿y esto? No es tan lejos, no es tan difícil hacerlo. Esa es la sensación que tenía. Sí, Qué bonito. sí, ver en su desnudez, en sus primeros trazos, una pintura con los medios tecnológicos, penetrar hasta el primer momento en que Rembrandt y dibujó eso y luego lo fue cubriendo como buen barroco de sombras y luces y colores y cosas, sabiendo cuando lo veíamos nosotros en el laboratorio que nos invitaban, cómo lo había empezado. La más sorprendente de esa experiencia la tuve con un cuadro de Rembrandt que se llama El filósofo frente a la ventana. Y el cuadro no es muy grande, retrata a un anciano que está en actitud pensativa, dándole la espalda a una ventana, por lo tanto la luz penetra detrás de él e ilumina, como toda pintura barroca, arbitrariamente ciertas zonas de él. Las otras las deja en sombra. Entonces este hombre está leyendo y por supuesto que la luz es arbitraria, pega en el libro y se vuelve hacia el rostro y señala lo esencial, pues si es él. Y atrás de eso parecía haber una escalita de caracol que se insinúa. Estos
les recomiendo si van alguna vez al Louvre y ven la pintura, acuérdense de ver la escala de caracol, porque lo que van a ver es como el enunciado de que eso es una escala. Está todo cubierto de sombra atrás. La luz que entra es de la ventana, pero atrás está la luz típica barroca, esa de Rembrandt, el claro oscuro, famoso. Y entonces, cuando vimos el cuadro en el laboratorio, la escala se dibujó mejor porque Rembrandt la hizo. Después la sombra la fue poniendo y la fue ocultando. Entonces atrás, ¿qué es lo que había? Descubrí que habían unas ollas o aparatos así de cocina al pie de la escala. Y están, pero ya nadie los ve, Claro, salvo en claro. y había un gato. Ah, mira. También Está Rembrandt bien. puso un gato que se puso de manifiesto cuando las radiaciones permitieron verlo. Entonces esa experiencia fue casi mágica ya. Técnicamente increíble ver cómo estudiaban las obras de arte, cómo podían saber de que un peto así para la guerra etrusco tenía 3000 años. Y por qué no lo llegué a aprender, pero me di cuenta que estaba ahí. Claro. Entonces el Había algo técnico, científico en el arte, digamos, una... mucho, mucho. Claro. Oiga, Y y disculpe, eso, por ejemplo, usted ya me ha nombrado primero la vida del barrio, digamos, después su experiencia, digamos, con la realidad chilena en ese momento, después va a Europa, ¿cierto? sí, Y todo eso, digamos, todo eso se junta para que usted empiece a desarrollar su pintura, lo sí, pues, propiamente tal, sí, porque, digamos, lo que yo me fijé al leer el libro y al mirar, que usted va trabajando por temática. Entonces, por sí, ejemplo, el libro, aparte, digamos, con esto que yo le contaba, le decía de los paisajes, con caseríos, soledades y miseria sí. parte ahí y después va desarrollando proyectos que duran años a veces, Sí, eh, sí, según donde esté. sí. La ida a París me puso en contacto con muchos latinoamericanos, ¿no? Y muchos de ellos eran personas que estaban en ese lugar y que se recriminaban no estar combatiendo sus propios países. Se habían producido invasiones de Estados Unidos a países centroamericanos. Y entonces había muchos de esas personas en París. Y estaban formándose ahí teóricamente, ideológicamente. eh, y yo convivía con ellos, pues. De manera tal que en la noche salíamos y siempre esto es como de récord. Terminábamos tomando en alguna taguara por ahí. Y las conversaciones eran esas, de latinoamericanos. Luego salíamos de ahí y los latinoamericanos, estos más bulliciosos, se ponían a cantar mientras desde los edificios decían, cállense salvajes latinoamericanos. En esa vía, esa era la vía nuestra, pero nos fuimos entonces formando conciencia y conocimiento con muchos latinoamericanos que ya sabían lo que eran golpes de Estado, que ya sabían de opresión, de exilio, etcétera. De modo tal que eso contribuyó en gran medida a que nos definiéramos. Pero además el tiempo era de definiciones. Las muchachas más bonitas de París, lo único que querían era andar con una camiseta con el Che Guevara aquí en el pecho. Entonces, bullía eso. Se sentía como Ho Chi Minh era como importante. Y la lucha de Vietnam y todo eso era como la expresión de un pueblo oponiéndose al imperio. Entonces todo era como estimulante como para meterse en eso, converger en eso, apoyar eso y comprometerse realmente con ello. De manera que fue una experiencia magnífica Magnífico. de casi 2 años en París. Y cuando volví con un pequeño certificado de que yo era museólogo.
Y para curiosidad mía, me presenté en la facultad donde yo había estudiado, la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Chile, y como había sido buen estudiante, se me recordaba bien. De tal modo que no tardó mucho el decano en ofrecerme un cargo ahí de profesor asistente en artes. Entonces ahí empezó Su un carrera periodo, sí, digamos, de maestro en distintos lugares. Después, sí, después estuvo en Venezuela, digamos, sí, sí, después volvió a Chile, estuvo ahí en la UNCE, mucho sí, tiempo ahí también. claro. Cuando llegué de Francia, no le estoy lateando un No, poco. bueno. Ah, no. Ah, entonces, ustedes me conocen, yo soy bueno para hablar, ¿no? Eh, es un poco por hacer un exorcismo también de Claro. tiempos malos, Las personas no, contarlo y las pues, personas no son buenas para hablar, las personas tienen mucho que contar, que es diferente. sí. Entonces claro, yo que digamos tengo digamos de haber avanzado un poco más porque yo leí el libro, digamos, entonces Mm, claro, por eso trato de hacerle estas preguntas, de tratar de llevarlo por un lugar, digamos, como para que nos vaya contando. Pero para sí. nada, o sea, para nada, todo lo que nos cuenta es sumamente interesante, digamos, porque de una u otra manera, este premio que estamos, digamos, pidiendo, donde yo formo parte de esta gente que estamos solicitando, estos vecinos que estamos solicitando, ¿cierto? Desde Cartagena, desde el Tao, desde el litoral de las artes y de la poesía, estamos, digamos, solicitando este reconocimiento Mm, no por supuesto para usted, porque el reconocimiento va a ser suyo, pero también va a ser nuestro, digamos, sin ¿ya? duda, Y sin ahí duda. quiero preguntarle, eh, ¿cuándo llega a Cartagena? Eso es como, claro, después hay un periplo, digamos, de su vida, pero en algún momento usted llega a Cartagena. ¿Y eso más o menos cuándo es? Mire, cuando yo regresé de Francia, me acogieron muy bien en la facultad porque me Claro. presenté para contarle mi experiencia de casi 2 años en Francia, lo que había hecho. Había estudiado museología y conocía el laboratorio, entonces venía con un apresto que era estimable. Entonces la gente que me recordaba, el decano de la facultad todavía se había, se acordaban de mí, ¿no? Y me ofrecieron que postulara a trabajos así de que se presentaban pequeños concursos y fui haciendo carrera rápidamente. Llegué a ser profesor. No en la escala académica no fui de los profesores brillantes, pero un profesor así chiquitito como soy, pero con ganas de hacer las cosas bien. Era sencillo, modesto, pero sabía que yo podía hacer cosas. Entonces me identifiqué mucho con los estudiantes y con esta especie de subterráneo o declarado fervor que empezaba a anunciarse como porque había que tomar partido, Partido. había que definirse. Entonces, en esa situación entré y decidí que debía optar por una forma de expresión que le diera sentido a lo que yo pintaba. Si ustedes me permiten, quiero decirles que una digresión que para mí es importante es la que compartiría con ustedes. Yo pienso que la pintura, y eso lo digo en el libro, es un oficio. No es más que un oficio. Es algo que se requiere tener visión, en muchos de los casos, en las artes visuales, requiere tener además manos que puedan practicar eso. Entonces la conjunción de la mano y del ojo. La mano es el instrumento por definición, por antonomasia, perfecto en la raza humana. Sin la mano no se hubiera construido nada de cultura. Eso lo dice muy bien el Kubrick
cuando en la película 2001, algo así, el mono Sí, o tiene el primate se pesca un hueso y con su mano se da cuenta que... Entonces, estábamos en eso y yo sentía necesidad porque no sentía simpatía por el hecho de estar en declaraciones formales de carácter, sino que hacerlo en la práctica. Y, y aun cuando ya tenían tendencia a juntarme con gente con la que me identificaba ideológicamente, lo que quería era hacer una pintura que se apartara de la descripción convencional, la manzana sobre una mesa, o escenas que movieran a la compasión de un modo un poco pueril. Y encontré que lo que sí me daban ganas de pintar, pero en el fondo había como una denuncia en eso, era los lugares donde habitaba gente pobre, Claro, pauperizada, donde estaba la gente que estaba sufriendo de hambre, claro. en espacios ocluidos, en paisajes áridos y a veces las minas de Lótano, me atrajo ver eso. Entonces me di cuenta de que este, esta vida que mucha gente no conocía o porque simplemente les tocó vivir en otros espacios, me empezó a atraer profundamente. Y eso podría decirse que se definió en una suerte de programa. Yo me voy a dedicar a pintar la pobreza, la precariedad, el espacio ocluido, el espacio cerrado, sin futuro, de tanta gente que en este país nunca va a poder saber lo que es, como yo, un cumpleaños, una feliz Pascua, porque no hay, Claro. porque todo es miseria. Así fue. Así, Por lo así, tanto, así en el partió el... libro, como usted bien lo ha Sí, dicho, lo que yo pintaba, andaba con mis pincelitos, con mis cosas, un poco haciendo de cronista de la pobreza. Andaba en barrio, en Lota, pintando ahí, en la mina. Y esa forma de vivir que me atraía mucho, además. No es que estuviera actuando mesiánicamente en eso. No, era como una identificación muy radical con eso y de notarlo. Por ello que se podría decir de que empecé con una suerte de pintura denuncia, pero que no es la denuncia que es propia del elemento político claro. cuando asume la forma de una denuncia escrita, sino que es la denuncia que tiene que conmover a un espectador y es que el espectador reciba como beneficio de eso, caramba, es verdad que hay gente que Claro, no vive como ser humano en este país. Eso era la claro. intención, Es una denuncia desde una obra de arte, desde desde un, la obra de arte, claro, sí. desde un trabajo. Sí, Claro. sí. Yo me convertí como una especie de No, cronista cronista, claro. de esto, de los espacios lóbregos, pauperizados, sencillos, Oiga, solitarios. y la pregunta era, ¿y usted llega a Cartagena un poco recordando eso? Porque un poco Cartagena tiene esas dos, Cartagena es como, está viva porque tiene como esa decadencia hermosa, digamos, Sí, ¿ah? Es como un lugar, es como un lugar mítico. sí, 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 Cartagena tiene todo, todo junto, digamos. Aparte que tiene el mar, digamos, eso que ya con sí, eso. sí. Y usted en qué año llega? Disculpe, le vuelvo a- a hacer. Como ustedes supondrán, ¿Mm? algo tuvo que pasar en esta especie de armonioso regreso a Chile y Ujú. de empezar a tener presencia en el aula académica, empezar a, a notarme un poco para los viejos maestros, así como una promesa Claro, pictórica. Volvía de esta experiencia de haber ya estudiado estética y museología y haber visto museos, pero sobre todo que venía como con el oficio más
asentados. Y estar entonces en Chile, me empecé a reunir con esas personas, eh, y realmente empezó a ser muy productivo. Gané incluso algunos premios, Claro, claro. algunos Aquí premios en por el ahí, libro así. aparecen. Primer premio de pintura del Salón de Primavera. Sí, pues, Eso en el 69. claro, Imagínense. 79. En el 70, Gran Premio de Honor Salón de Otoño del Museo de Bellas Artes de Valparaíso. Ya 83, primer premio de pintura Salón de Occidente, Mérida, Venezuela. Sí. Después, el 88, realiza pinturas originales para la emisión de 5 sellos postales. Eso tiene que haber sido precioso. Y lo vuelve a repetir en el 90. 3 sellos postales, se hacen 100.000 estampillas de cada uno. Sí, eso es muy curioso, ¿ah? Saben ustedes que para hacer una estampilla se requiere, por lo menos en Venezuela, se decrete un decreto de ley que autoriza que se haga esa estampilla. Y siempre las estampillas tienden a poner a próceres o escenas que son en la historia importantes. Pero si hacen una estampilla con un pintor, normalmente el pintor está muerto, pintó ya y Claro. pintó algo así. Entonces, por algún motivo indescifrable para mí, salvo que había hecho alguna acuarela del lugar y alguien las vio y pensó, encarguémosle a él que pinte algunas cosas para unas estampillas que se celebraba el centenario de la electricidad en Venezuela. Yeah. Entonces llegaron a mí y me dijeron, ¿usted sería capaz de pintar esa Venezuela que estaba oscura en esos años? Nosotros tenemos material fotográfico y se lo podemos proporcionar del siglo pasado. Y si usted puede reconstruir ahí una imagen de cómo se fundó entonces, eso serviría para la estampilla. Pero eso, si ustedes lo perciben bien, es una cosa que nunca se hace. Claro. Nunca se hace porque la estampilla, la misma estampilla chilena pone a Bernardo Higgins, pero ese Bernardo Higgins fue un pintor de siglos pasados, Claro, claro. el que hizo esa imagen. En cambio, que el pintor estuviera vivo y llegaran a mí y me dijeran, haga usted los originales de una estampilla, vamos a hacer 500.000, 100.000 de 100.000. tiraje y va a ser estampilla de colección. Claro. Todavía no me explico. Hay algo que es sobrenatural en esto, ¿eh? Claro. Es un honor. Yo creo que soy un extraterrestre. Pero no, en serio, Oiga, no me lo explico que eso haya Don Hugo, sido posible. Como el tiempo siempre usted sabe que es una cosa que siempre llega, digamos. Entonces, como para ir redondeando un poco que ha sido precioso todo lo que nos ha contado, le pregunto por tercera vez, imagínense, he sido como majadero en eso de cómo llega a Cartagena. Es como mire, todavía estoy con el cómo llega a un lugar tan maravilloso como es Cartagena, digamos, para quienes conocemos la Cartagena, no el balneario, digamos, sino que el pueblo Sí, de Cartagena. sí. Sí, yo les contaba de que yo nací y viví mucho tiempo cerca de la estación central. Entonces, para mí era familiar todo lo que fuera trenes. Desde los rumores que se suscitan en un andén, en un espacio como ese de la estación, que está hecho de cosas que chirrian, bielas que se mueven, pitazos que surgen de repente, humos que salen en borbotones. Todo eso era un mundo de expresión, además de saber que los trenes transportaban a gente, por supuesto. Pero este mundo entonces de sonidos, de bielas, de engranajes, de ruedas que se deslizan, de chimeneas que echan humo y pitazos así que anuncian cosas, me era muy familiar. Me era como los sonidos del barrio. Me eran los sonidos vitales
de un muchacho que está creciendo de niño pasar a adolescencia. Entonces, tuve siempre un apego a ese mundo sonoro, a ese mundo de imágenes. Y les debo contar que una vez que viví en el extranjero pude venir a Chile una vez y me puse de acuerdo con un amigo en el avión. Le dije, hagamos una experiencia cuando lleguemos a Santiago, fuera de tomar vino. Dejémoslo para después, pero primero vayámonos a la estación central, asomémonos a esas rejas preciosas que tiene, donde los trenes están palpitando un poquito más allá. Oye, agarrémonos a los farrones y peguémonos un buen respiro de ese excelente olorcito a pichicito de los trenes de tercera. Lo tenía tal como ese sonido de bielas y cosas, el recuerdo de entrar a un baño que bueno, un baño que era un poco aseado. Un baño de tren. Claro, un baño de tren de tercera, y así eran los trencitos que venían. Pero increíble cómo en la memoria puede afincarse una sensación como esa. Claro. Y no veníamos a Chile hace tiempo, cuando veníamos con este amigo. Y estar ahí y cumplir con esa promesa que parece como un chiste. No fue una promesa casi antropológica, real. Agarrarnos a las estaciones. Estamos aquí, estamos en estos trenes que nos vieron niños. Y pegámonos ya a la 1, a las 2. Que nos llegara hasta el último rincón del alma ese olorcito a pisicito del tren de tercera. Entonces Cartagena significó eso un poco. Y en mi infancia eso, los rumores, la cosa. Usted conoció Cartagena joven, digamos, ¿no? Claro, porque vivía a 2 cuadras de la estación. Tomaban el tren y con su familia. Tomábamos el trencito ese tan maravilloso, tan poético, tan maravilloso. Y venían con mis hermanos mayores. Yeah. Y de ahí, digamos, a ser un vecino, no sé, a comprar una casa, a ser habitante de Cartagena. Sí, bueno, con el tiempo me hice millonario. Yeah. No, eso. Y pudo comprar una... No, la verdad es que es mal chiste ese que me hice millonario. No tengo esa aspiración. Y estaba lejos de hacerlo. Pero ya tenía profesor universitario, como profesor universitario me restituyeron el trabajo que me habían sustraído cuando vino el golpe militar. Cívico-militar. Cívico-militar. Porque aquí tenemos que agregarle a los civiles que estuvieron comprometidos. Y entonces, por algún motivo, me restituyeron por un decreto del presidente Frey en ese momento, el hijo, y me restituyeron 4 años de imposiciones que había perdido como una cooperación. Y volví entonces y gané un concurso en el lugar en que yo había trabajado y del cual me habían exonerado. De tal modo que empecé a vivir una vida nueva con un sueldo que era ya digno. Y me empecé a conectar a toda la vida santiaguina y a construir, pero sobre todo a pintar. Yo empecé a pintar a los 17 años, los 2 cuadros que desgraciadamente no sé dónde estarán porque han pasado muchos años, y no he parado nunca de pintar. Y me gusta pintarlo todo. Lo que me gusta pintar la naturaleza me produce una especie de orgasmo estar frente y a la naturaleza. estos últimos años en Cartagena ha ido pintando ahora el paisaje, este paisaje. Yo vi acá algunas pinturas del puerto, inclusive hay una que ganó un concurso en Entel. Sí. Y vi, digamos, ahora en los medios de comunicación que usted regaló ahora una estación de tren a Cartagena. O sea, parece que también el paisaje del litoral también le ha ido posesionándose también en su pintura. Aquí hay unas
señoras que con los que no hemos hecho de amigos, ¿Mm? porque son mujeres que participan en reuniones de poesía y de cultura y de arte, pintura. Entonces, aquí están algunas de ellas. Yo las adoro, ¿ah? Claro. Y Y ella a usted. Así que también también es ellas me mutuo. manifiestan mucho aprecio. Oiga, no Y es yo, difícil adorarlo a usted, se lo digo al tiro, que llevamos, ¿cuánto? 20 minutos conversando y yo ya lo adoro. ¿Ah? oh, caramba, es bueno que a veces a uno le saque lucha la estatuita personal, ¿no es cierto? Se lo No, pero agradezco. acuérdense que yo conocí su obra. O sea, yo Sí, no, sí, o sea, sí. al menos todavía no tengo el honor de ver un original, digamos, que lo voy a Mm, tener porque va a haber una exposición, sé, luego en Cartagena, que Cartagena digamos, de cierta manera se la está jugando. El consejo le dio su apoyo para la postulación. Todo eso, digamos, y ahora se va a hacer una exposición en Cartagena, tengo entendido, de su obra. sí, sí, Hubo una exposición ahora poco en el verano en Santo Domingo, sí. ¿cierto? Pequeños formatos recientes de Hugo Jorquera, eh, que tiene que haber sido precioso. Aquí digamos, algunas fotografías de las pinturas hermosas. eh, eh, y ahora, ¿para cuándo más o menos cree usted que pueda haber esta exposición en Cartagena? ¿Hay alguna Esta fecha? exposición sí, sí, va a ser. ¿Sí? Yo voy a viajar el jueves a Europa y voy a estar un mes allí. Ya con toda la gente que generosamente ha estado ayudándome, aconsejándome y participando conmigo en esta posibilidad de ser postulado al premio de las artes 2023. Estamos de acuerdo en que voy a alejarme un poco, Claro. a ver, voy a Madrid y ahí voy a París y voy a estar dando vueltas Ya. Pero la exposición en Cartagena, y más la o menos. exposición en Cartagena va a quedar en manos la publicidad, el Ya. afiche. Ayer entregué las fotos que yo quería que se utilizara para la oficina de publicidad que Sí. tiene la alcaldía. De tal modo que a la vuelta va a haber un afiche. Y yo elegí un tema que me gustaría mucho y así se lo expresé a la señora de Dideco, ¿Mm? que si hiciera un afiche grande en número, porque a mí me gustaría mucho regalárselo a la gente. Ah, ya. El No que el afiche afiche con la cuelgue, pintura. sino que regalarlo. Si Claro. ahora tuviéramos eso, a mí me gustaría decirle, con amor se lo dedico a Ah, qué esta gente, lindo. y O sea, el afiche regalarlo. va a ser una obra de arte en el fondo. Va a ser una obra de Claro, arte, sí, un qué poquito. Va a precioso. ser una pintura responsable que he elegido con mucho Oiga, cuidado. mire, yo aquí tengo un documento que lo quiero leer y aprovechar de entregárselo como para cerrar la entrevista como arriba, como se dice. Entonces te dice, señor, dice el Estado 15 de mayo de 2023, señor Hugo Jorquera Contreras, artista visual presente. Dice, de mi consideración. A través del presente, extiendo a usted mi adhesión y apoyo a su postulación al Premio Nacional de Artes Plásticas 2023, que otorga el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, reconociendo su obra y trayectoria, su creatividad y aporte trascendente a la cultura nacional y desarrollo del saber y de las artes. Mi adhesión como autoridad máxima de la Comuna del Tao incluye apoyo para los efectos de difusión de esta candidatura que releva a nuestro territorio a la conjunción litoral de las y los poetas y de las artes. Atentamente, Alfonso Muñoz Aravena, alcalde, ilustre Municipalidad del Tao. Eh, muchas gracias, muchas Y ahí, gracias. y por supuesto, la biblioteca y agrupaciones de la comuna también le van a hacer llegar en su momento nuestra adhesión, digamos. Y quiero, bueno, como biblioteca quiero agradecer su presencia acá en esta tarde, digamos, y queremos despedirnos, que se despida a la cámara, digamos.
Primero querría decirle que a través suyo agradecerle al señor alcalde, a las autoridades de la comuna que me han hecho este regalo, digamos. Segundo lugar, que les quiero asegurar que pueden tener la certeza de que yo no les voy a defraudar nunca. Me he constituido en una persona básicamente, esencialmente honrada para trabajar y honrada para hacer un trabajo que esté siempre al lado de los que necesitan de ese trabajo. Voy a exponer cuando llegue en marzo, en un mes más, me voy el jueves, ya estamos de acuerdo con la alcaldía de Cartagena. Ya he ido a buscar a Santiago 4 obras grandes y son obras de gran formato. Esa exposición se va a celebrar a la semana siguiente a mi vuelta, que es el 18 de De junio. junio. Y les invito a todos ustedes cordialmente, me alegrará. Les aseguro que yo no voy a olvidar ninguno de estos rostros que ahora me escuchan con tanta atención, tanta nobleza, Estoy emocionado. Muchas gracias, maestro. Bueno, eso ha sido la entrevista con el pintor Hugo Jorquera, nominado al Premio de Arte 2023 para un artista del litoral. Los invitamos a visitar la página y apoyarnos. Muchas gracias.